Las luces de la calle parpadearon y el aire se llenó de un frío antinatural en cuanto el taxi apareció en la esquina. No era un taxi común, su carrocería parecía desvanecerse y reaparecer bajo el titilar de las farolas, como si jugara a ser parte del mundo real y, al mismo tiempo, de uno totalmente distinto. Miriam había terminado su turno en el hospital y, como cada noche, esperaba pacientemente el taxi que la llevaría a casa. Sin embargo, esa noche, algo en la atmósfera del vehículo la hizo dudar. Decidió ignorar su instinto, culpando al cansancio por su paranoia, y levantó la mano para detener el taxi. La puerta se abrió sin que el conductor hiciera un solo movimiento. El interior estaba anormalmente limpio, incluso para los estándares de un coche de alquiler. Las luces del tablero brillaban con una intensidad desmesurada y el retrovisor no reflejaba nada más que la oscuridad del asiento trasero. Miriam se sentó y, antes de que pudiera indicar su destino, el taxi arrancó con una suavidad espeluznante. Durante los primeros minutos del viaje, Miriam intentó relajarse, mirando por la ventana las calles desiertas de la ciudad. Sin embargo, la sensación de inquietud no la abandonaba. Parecía que el taxi recorría calles que nunca había visto antes, áreas sombrías y desoladas que no encajaban con su ruta habitual. Mientras el coche avanzaba, una densa niebla empezó a rodear el vehículo, reduciendo la visibilidad casi a cero. Miriam no podía distinguir los edificios ni las señales de tránsito, solo un mar de sombras y figuras distorsionadas que parecían observarla desde la oscuridad. Sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando se dio cuenta de que no había escuchado una sola palabra del conductor desde que subió al taxi. Se inclinó hacia adelante para tratar de ver mejor al conductor, pero su figura seguía siendo una silueta borrosa, envuelta en una especie de neblina perpetua. Miriam decidió que no podía seguir ignorando la situación. Con voz temblorosa, le pidió al conductor que se detuviera y la dejara bajar. Para su sorpresa, el conductor no reaccionó. No hubo ningún movimiento, ni siquiera un cambio en la velocidad del coche. Fue entonces cuando Miriam notó algo aún más extraño: el contador del taxi estaba apagado. No había ningún registro del viaje, como si no existiera. Desesperada, Miriam sacó su teléfono para buscar una señal, pero la pantalla mostraba sin servicio. La niebla parecía haber aislado al taxi de todo, sumergiéndolo en un espacio fuera de tiempo y realidad. Se dio cuenta de que estaba atrapada y que debía encontrar una manera de salir de esa situación antes de que fuera demasiado tarde. El taxi se detuvo finalmente frente a una vieja casona abandonada. El conductor se giró lentamente, revelando un rostro sin rasgos definidos, una máscara de sombras y vacío. Miriam sintió que el tiempo se detenía mientras observaba aquellos ojos vacíos que parecían absorber toda la luz. Antes de que Miriam pudiera reaccionar, la puerta trasera se abrió y un niño pequeño entró en el coche. Su piel era pálida y sus ojos reflejaban una tristeza infinita. Se sentó al lado de Miriam sin emitir sonido alguno. El conductor reinició el viaje sin recibir ninguna instrucción. Cada vez que el taxi se detenía, una figura espectral se unía a ellos: una anciana con un vestido desgastado, un hombre de rostro endurecido por el tiempo, una mujer joven con un llanto silente. Cada nuevo pasajero cargaba una historia de dolor y abandono, y su presencia hacía que el aire se volviera más denso, más difícil de respirar. Miriam intentó hablar con el niño, pero él se limitó a observarla con esos ojos llenos de tristeza. Al intentar tocar su mano, sintió un frío penetrante que le recorrió el cuerpo, como si la vida misma se escapara de su ser. Finalmente, el taxi llegó a un puente en ruinas, envuelto en niebla. Las almas en pena empezaron a desvanecerse una por una, como si se fundieran con la niebla. El niño fue el último en irse, y antes de desaparecer, le susurró a Miriam con una voz débil pero clara: no debes seguir este camino. El taxi se detuvo abruptamente y la puerta se abrió sola. Miriam salió tambaleante, y al volverse, vio cómo el taxi desaparecía en la oscuridad, llevándose consigo los ecos de las almas atrapadas. Miriam trató de calmar su respiración, que se había vuelto errática. Observó al conductor, pero su figura permanecía borrosa, como si una niebla perpetua lo envolviera. Intentó enfocarse en los detalles del vehículo, con la esperanza de encontrar algo que la tranquilizara. El taxi se adentró en calles que Miriam no reconocía, cada una más desolada que la anterior. Las luces de la ciudad parecían desvanecerse en la distancia, dejando solo oscuridad y el ruido tenue de sus propios pensamientos.
El niño era el que más perturbaba a Miriam. Intentó hablar con él, pero él se limitó a observarla con esos ojos llenos de tristeza. Al intentar tocar su mano, sintió un frío penetrante que le recorrió el cuerpo, como si la vida misma se escapara de su ser. Los otros pasajeros también la miraban, sus ojos llenos de preguntas sin respuesta y sufrimiento eterno. El taxi continuó su viaje, pasando por vecindarios que parecían sacados de otra época. Las casas estaban deterioradas, algunas en ruinas, y la vegetación había reclamado muchas de las estructuras. Miriam no podía reconocer ningún lugar, como si el taxi estuviera viajando a través de un paisaje olvidado por el tiempo. Finalmente, el taxi llegó a un puente en ruinas, envuelto en niebla. Las almas en pena empezaron a desvanecerse una por una, como si se fundieran con la niebla. El niño fue el último en irse, y antes de desaparecer, le susurró a Miriam con una voz débil pero clara: no debe seguir este camino. El taxi se detuvo abruptamente y la puerta se abrió sola. Miriam salió tambaleante, y al volverse, vio como el taxi desaparecía en la oscuridad, llevándose consigo los ecos de las almas atrapadas. Las palabras del niño resonaban en su mente, llenándola de un temor creciente por lo que vendría después. El puente en ruinas era un lugar desolado. El viento soplaba con una fuerza sobrenatural, agitando la niebla y creando formas inquietantes en el aire. Miriam miró a su alrededor, buscando una salida, pero solo encontró más oscuridad y silencio. Decidió seguir caminando, esperando encontrar alguna señal de vida o algún indicio que la sacara de ese limbo en el que se encontraba. Después de lo que parecieron horas de caminata, Miriam llegó a una pequeña plaza abandonada. En el centro había una fuente seca y rodeándola, bancos oxidados y cubiertos de musgo. Se sentó en uno de los bancos, intentando recuperar el aliento y organizar sus pensamientos. Recordó las palabras del niño y se preguntó qué significaban. No debía seguir ese camino, pero ¿a cuál camino se refería? ¿Había algún destino específico que debía evitar, o era una advertencia más general? Su mente giraba con preguntas mientras la noche avanzaba, cada vez más oscura y fría. De repente, un sonido rompió el silencio, el ruido de un motor en la distancia. Miriam se levantó de un salto y miró en la dirección del sonido. Allí, en la penumbra, vio otro taxi acercándose lentamente. Sus luces brillaban con una intensidad antinatural, iluminando el camino por el que venía. La puerta del taxi se abrió, y una figura familiar salió del coche. Era el niño, esta vez con una expresión diferente en su rostro. Parecía menos triste, más decidido. Caminó hacia Miriam y le extendió una mano. Miriam la tomó, sintiendo nuevamente ese frío penetrante, pero esta vez no retrocedió. El niño la guió de vuelta al taxi. Miriam subió al coche, y el niño se sentó a su lado. El conductor no era el mismo, esta vez había una figura distinta al volante, aunque igualmente misteriosa. El taxi arrancó y Miriam sintió que el mundo a su alrededor comenzaba a cambiar. Miriam se quedó mirando el lugar donde el taxi había desaparecido, sintiéndose como si hubiera escapado de una pesadilla. El aire estaba pesado con una calma tensa, y solo el sonido lejano de la ciudad interrumpía el silencio profundo. Empezó a caminar, sus pasos resonando en el pavimento mojado, cada sombra parecía alargar su trayecto. Llegó a un parque donde las ramas de los árboles desnudos se extendían como dedos espectrales hacia el cielo. Mientras atravesaba el parque, escuchó un débil susurro, casi imperceptible. Miriam se detuvo y giró lentamente, su corazón acelerado ante la posibilidad de otro encuentro con lo inexplicable. La niebla se espesó a su alrededor, formando figuras que parecían moverse en el borde de su visión. Las sombras danzantes y los susurros se mezclaban en un coro inquietante. Miriam intentó ignorarlos y seguir adelante, pero la sensación de ser observada no la abandonaba. Cada rincón del parque parecía tener su propia historia oscura, sus propios secretos ocultos bajo la superficie. Miriam recordó las advertencias del niño: no debe seguir este camino. Pero, ¿a qué camino se refería? ¿Estaba tomando la decisión correcta al avanzar a ciegas? Su mente estaba llena de preguntas, cada una más perturbadora que la anterior. De repente, una figura familiar emergió de la niebla. Era el niño, su expresión ahora serena, casi reconfortante. Se acercó a Miriam y le tendió la mano una vez más. Esta vez, Miriam la tomó sin dudar, sintiendo un frío reconfortante que la envolvía.
Has encontrado el camino correcto, dijo el niño con una voz suave y clara. Ahora, debes completar el viaje. Miriam asintió, sintiendo una extraña calma. El niño la guió a través del parque hasta un sendero oculto entre los árboles. A medida que avanzaban, la niebla comenzó a disiparse, revelando un paisaje diferente. Las sombras y susurros desaparecieron, reemplazados por un amanecer radiante que iluminaba el camino. El sendero los llevó a un viejo cementerio olvidado, donde las tumbas estaban cubiertas de musgo y las lápidas apenas legibles. El niño se detuvo frente a una tumba en particular y se volvió hacia Miriam. «Esta es la última parada», dijo, señalando la lápida. Miriam se acercó y leyó el nombre grabado en la piedra, Miriam González. Sintió un escalofrío al darse cuenta de lo que significaba. El niño la miró con ojos llenos de compasión. «Debes aceptar tu destino para poder avanzar», dijo. «Este es el final de tu viaje y el comienzo de otro». Miriam tomó un profundo aliento y asintió. Cerró los ojos y dejó que la paz la envolviera. Cuando los volvió a abrir, el niño había desaparecido, y el cementerio estaba bañado por la luz del sol. Miriam se sintió ligera, libre de cualquier peso que la hubiera atado al mundo de los vivos. Con una última mirada a la tumba que llevaba su nombre, Miriam se giró y caminó hacia la luz, dejando atrás el pasado y abrazando el nuevo viaje que la esperaba. El amanecer la recibió con los brazos abiertos, prometiendo un futuro lleno de posibilidades infinitas. Mientras Miriam avanzaba, comenzó a recordar fragmentos de su vida que había olvidado. Imágenes de su niñez, momentos de felicidad y tristeza, y personas que habían sido importantes para ella. Cada paso que daba la acercaba más a una comprensión más profunda de su propia existencia y de la importancia de aceptar su destino. A medida que caminaba hacia la luz, el paisaje a su alrededor cambiaba. Los árboles desnudos del parque se transformaron en un bosque frondoso, lleno de vida y color. El cielo se despejó, revelando un azul brillante y un sol radiante. Miriam sintió una conexión profunda con todo lo que la rodeaba, como si formara parte de un todo mayor. Llegó a un claro en el bosque, donde la luz era más intensa. En el centro del claro había un círculo de piedras antiguas, cubiertas de inscripciones misteriosas. Miriam se acercó y tocó una de las piedras, sintiendo una energía cálida que la envolvía. Era como si las piedras guardaran el conocimiento de generaciones pasadas y estuvieran listas para compartirlo con ella. De repente, una voz susurró en su mente, una voz familiar y reconfortante. Era la voz del niño, guiándola una vez más. «Este es el lugar donde comienza tu verdadero viaje», dijo la voz. «Aquí encontrarás las respuestas que buscas y descubrirás tu propósito». Miriam se arrodilló en el centro del círculo de piedras y cerró los ojos. Sintió como la energía la envolvía y la conectaba con algo mucho más grande que ella misma. En ese momento, comprendió que no estaba sola, que formaba parte de una red de almas que habían recorrido caminos similares antes que ella. El tiempo pareció detenerse mientras Miriam se sumergía en una visión profunda y reveladora. Vio imágenes de su vida pasada, de sus logros y fracasos, de las personas que había amado y perdido. Cada imagen era una pieza del rompecabezas de su existencia, y poco a poco, las piezas empezaron a encajar. Miriam comprendió que su viaje no había sido en vano, que cada paso que había dado la había llevado a este momento de iluminación. Aceptó su destino con gratitud y humildad, sabiendo que estaba lista para avanzar hacia lo desconocido. Cuando finalmente abrió los ojos, el círculo de piedras brillaba con una luz suave y cálida. Miriam se levantó y miró a su alrededor, sintiendo una paz profunda y duradera. Sabía que su viaje no había terminado, que había muchas más aventuras y descubrimientos por delante. Pero también sabía que estaba lista para enfrentarlos con valentía y sabiduría. Con el corazón lleno de esperanza, Miriam dejó el círculo de piedras y se adentró en el bosque, siguiendo un nuevo camino que se abría ante ella. El amanecer la acompañaba, iluminando su camino y prometiendo un futuro lleno de maravillas y posibilidades infinitas.